Buenos días, mi nombre es Natalia Andrea Escupin Rueda, residente de segundo nivel de Medicina Interna de la Universidad de Cartagena, y en nuestra gran sesión clínica del Departamento Médico vamos a abordar el día de hoy el tema de miastenia gravis. Agradezco a mi asesor, el doctor Jorge Yepes, internista de la Universidad de Cartagena, y mi tutora residente de tercer año, Natalia González. Empezando con la miastenia gravis, hay que puntualizar que es una enfermedad con un trasfondo autoinmune en donde existen anticuerpos específicos que van a estar dirigidos a diferentes componentes postsinápticos de la unión neuromuscular, principalmente en contra de los receptores de acetilcolina. Y su síntoma característico es que hay una debilidad fluctuante que afecta principalmente músculos oculares, pero también musculatura vulvar en extremidades y o respiratorios. Es una enfermedad rara, por lo que en cuanto a su epidemiología a nivel global, tiene una incidencia de 30 casos por 1 millón de habitantes año y una prevalencia de 179 casos por 1 millón de habitantes. En los registros epidemiológicos recogidos de los últimos 50 años, se ha observado que en las mujeres tiene un pico bimodal de la enfermedad, el primero entre los 20 a 40 años y posteriormente a partir de los 60 años. En los hombres, por el contrario, se sigue un patrón increciendo a partir de los 60 años de edad. ¿Qué tenemos en Colombia? Hay un análisis de bases de datos del RIPS que recopilan todas las historias clínicas con CIE-10 de miastenia gravis entre 2017 a 2021, calculando una prevalencia aproximada de 143 casos por millón de habitantes, que se correlaciona con la epidemiología a nivel global. La fisiopatología se ejemplifica muy bien en esta imagen donde observamos el nervio terminal con vesículas que contienen acetilcolina. Estas son liberadas en la hendidura sináptica y posteriormente se unen al receptor de acetilcolina para terminar efectuando el proceso de contracción muscular. En la miastenia gravis existen 3 tipos de anticuerpos de manera principal. El primero y el más común son anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina. En segunda instancia, anticuerpos en contra de la tirosina sinasa del músculo, y también podemos observar anticuerpos en contra de la proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteínas. Empecemos por lo más común, que son los anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina. Estos van a ejercer su efecto deleterio por medio de 3 mecanismos. Primero, con la activación del complemento, que me va a llevar a la formación del complejo de ataque a la membrana y la destrucción de la membrana postsináptica y los receptores circundantes. Segundo, simplemente hay un bloqueo de la unión del receptor de acetilcolina con la acetilcolina que no puede realizar su acción. Y tercero, hay una reacción cruzada o cross-linking que me va a favorecer la internalización del receptor de acetilcolina y su posterior degradación. En el 30% de los casos en que el paciente es negativo para anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, puede haber anticuerpos contra la proteína MuSK o tirosina sinasa del músculo. Esta se va a unir al complejo formado por la grina y la LRP4 y se va a activar favoreciendo el reclutamiento inicial de estos receptores de acetilcolina y favorece la estabilidad de la sinapsis. Si hay anticuerpos en contra de esta proteína, no se da este proceso y no se da el reclutamiento de los receptores. Asimismo, si hay anticuerpos en contra de la LRP4. El timo es, digamos, un driver, un promotor de la respuesta autoinmune, sobre todo en pacientes que tienen miastenia gravis con anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, porque en este subgrupo observamos que hasta más del 80% están asociados con hiperplasia folicular tímica y el 10% están relacionados con timoma. En este órgano ocurre la maduración de los linfocitos T, por ende en este proceso madurativo las células epiteliales tímicas les presentan los autoantígenos. Estos linfocitos que tienen una reacción exagerada contra estos autoantígenos son catalogados como linfocitos T autorreactivos y son regulados negativamente y llevados a la apoptosis. En la miastenia gravis este proceso está alterado y estos linfocitos T autorreactivos permanecen y empiezan a atacar los receptores de acetilcolina presentes en las células mioides tímicas, que es el único lugar extramuscular donde se ha observado la presencia de estos receptores, y este ataque va a promover una cascada inflamatoria con citocinas y quimiosinas
que finalmente me llevan a un reclutamiento del linfocito B y una formación de centros germinales dentro del timo de carácter anormal, y estos linfocitos B van a pasar por un proceso de hipermutación somática, maduración, selección, y finalmente son ellos los que me van a llevar a la formación de los anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina. Para puntualizar, tenemos tres subgrupos de pacientes. Los primeros son los que tienen anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, que es hasta el 90% de los casos. Acá los debemos subdividir en si tienen un inicio temprano de la enfermedad, menos de 50 años, donde usualmente es común hallar la hiperplasia tímica, y los de inicio tardío, que son mayor o igual a 50 años, en donde más bien aquí el timo es atrófico. Y no olvidar que en el 10 al 15% de los casos pueden ser una manifestación paraneoplástica en donde existe un timoma. En la miastenia gravis anti-MuSK, que son los 30-40% de los pacientes negativos para anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, son un subgrupo particular que debutan con mayor gravedad clínica porque tienen una afectación predominante de musculatura vulvar y cervical, y es atípico además porque tienen poca variación de la fuerza en el día y pueden presentar atrofia muscular y fasciculaciones. La miastenia gravis anti-LRP4 es del 2 al 27% de los pacientes doble negativos y tiene un curso similar a la miastenia que tiene anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, incluso un curso clínico más indolente. La clasificación de los pacientes va a depender de la edad de inicio, como lo mencionamos previamente, los músculos afectados, porque se puede dividir entre miastenia gravis ocular y generalizada, la clase de anticuerpos y el tipo de patología tímica. La Miastenia Gravis Foundation of America nos propone una clasificación que va de la clase 1 a la clase 5, siendo la clase 1 el paciente que solo tiene compromiso de la musculatura ocular y la clase 5 paciente que tiene necesidad de intubación orotraqueal o ventilación no invasiva. Del 2 al 4 es un paciente que el 2 tiene debilidad leve, el 3 debilidad moderada y el 4 una debilidad grave. Y se subdivide en A y B. El A es que tiene un compromiso predominante de extremidades y o musculatura axial, y el B, pacientes con debilidad que predomina en musculatura orofaringia y respiratoria. La piedra angular en el ámbito clínico de estos pacientes es que hay una debilidad muscular que es fluctuante. El paciente se levanta bien, asintomático, y con el transcurso de las horas empieza a percibir esta debilidad. Entonces, los síntomas son predominantemente vespertinos y van a empeorar con la actividad física y el uso repetitivo del segmento corporal. Mejoran después de un tiempo de reposo y el 85% de los pacientes van a debutar con síntomas oculares, principalmente ptosis palpebral y diplopía binocular, que se da por la debilidad de los músculos extraoculares, que es de carácter asimétrico, y esto me va a desalinear los ejes visuales. Si estos síntomas permanecen localizados a nivel ocular por un año, puede que no progrese y sea el subtipo de miastenia gravis ocular, pero la gran mayoría, el 80%, van a generalizarse en los 2 a 3 años posteriores al debut. Además del compromiso ocular, que suele ser asimétrico, puede haber debilidad en extremidades. Esta ya suele ser simétrica y usualmente en afectación proximal, por lo que el paciente se puede quejar de que tiene dificultad para peinarse, tiene dificultad para elevar sus brazos por encima de la cabeza, y también puede asociarse a debilidad de músculos orofaringios, cervicales y de la mímica facial. El paciente puede tener disfonía, disartria, disfagia, y como vemos en la imagen, un paciente con debilidad en el maxilar inferior, por lo que debe colocar su mano para evitar su apertura, y al intentar sonreír se observa como por la debilidad del músculo orbicular de la boca, lo que el paciente tiene es como una mueca o que lo que se conoce como un gruñido miasténico. La evaluación a pie de cama comprende todas estas maniobras cuyo propósito es fatigar aún más el músculo comprometido. Como la principal afectación es ocular, van encaminados a evaluar principalmente esta musculatura. Hay una maniobra en donde se le pide al paciente que realice una supraversión de la mirada por un minuto, donde se va a observar que cuando se empieza a fatigar el músculo, empieza a empeorar la ptosis palpebral, el paciente refiere un empeoramiento de la diplopía e inclusive se puede ver un nistagmus vertical porque el globo ocular tiende a descender por la debilidad y hay un esfuerzo del paciente por llevarlo nuevamente a la supraversión. Otro signo es el signo de la cortina, en donde, como observamos la segunda imagen, hay una ptosis palpebral de predominio izquierdo.
Cuando se libera esa tosis palpebral, hay una caída transitoria del párpado menos tóxico. Esto se debe porque hay una inervación simétrica de ambos párpados y está haciendo un esfuerzo mayor por elevar ese párpado más tóxico. Al yo liberar la fuerza o liberar esta tosis palpebral izquierda, se sensa una menor fuerza requerida para mantener la hendidura palpebral, lo que me lleva a una tosis transitoria que posteriormente se iguala. Existe otra maniobra a pie de cama que se conoce como el Ice Pack Test, en donde se coloca una compresa fría sobre el párpado más tóxico y se considera positiva si hay una reducción de dicha ptosis de mayor o igual a 2 milímetros. Esa reducción de la ptosis palpebral se debe a que a menor temperatura hay una disminución de la actividad de la enzima de la acetilcolinesterasa, por lo que aumenta la biodisponibilidad de acetilcolina y mejora de manera transitoria la ptosis palpebral. Tiene una sensibilidad del 80 al 95% con una especificidad del 79 al 97%. Ya contando con toda la historia clínica, con las maniobras de fatigabilidad a pie de cama, nos queda confirmar el diagnóstico, lo que se debe realizar con la evaluación de los anticuerpos. Primero vamos a solicitar los anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, que hay de 3 clases, los de unión, los moduladores y bloqueadores, teniendo en cuenta los 3 mecanismos en que ellos ejercen su acción deleteria, pero los que tienen más clínicamente útiles, tienen más estudios y los más usados son los anticuerpos de unión al receptor de acetilcolina. Si estos me salen negativos, yo debo proceder a realizar los anticuerpos anti-MuSK y los anti-LRP4. Ya los estudios electrodiagnósticos se utilizan cuando hay duda diagnóstica, cuando quiero como apoyar mi sospecha de miastenia gravis o cuando estoy pensando que tengo un falso negativo y quiero confirmarlo con estos estudios electrodiagnósticos. ¿Qué estudios electrodiagnósticos puedo realizar? Principalmente 2, la estimulación nerviosa repetitiva a baja frecuencia, que lo que quiero pues es fatigar el músculo. Entonces, tras un tren de 10 estímulos, se va a observar una caída de la amplitud del potencial de acción muscular compuesto, más del 10% entre el cuarto y el quinto estímulo, y va a tener un patrón en U, siendo la imagen A un patrón normal. O puedo solicitar un estudio un poco más sensible, que es la electromiografía de fibra aislada, en lo que quiero es evaluar la respuesta de una única fibra muscular de una única unidad motora a una serie de estímulos. Lo anormal es que ocurra un disparo asincrónico de las fibras, que se conoce como jitter, o inclusive si es tan asincrónico puede llegar a bloquear el impulso. El abanico de diagnósticos diferenciales va a depender de un adecuado abordaje de la debilidad muscular, en donde tenemos que preguntar al paciente la edad de inicio de la debilidad para correlacionarlo con de pronto síndromes miasténicos congénitos, el tiempo desde que inició los síntomas hasta la actualidad, el patrón de debilidad, si es más proximal o es más distal, si hay otros síntomas asociados, si hay comorbilidades en el paciente y los factores detonantes para la exacerbación y la mejoría sintomática. Principalmente tenemos que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales. El síndrome de Lambert-Eaton, que es diferente de la miastenia porque este síndrome miasténico es presináptico, siendo la miastenia postsináptico. La mayoría en este síndrome es paraneoplásico, más del 50%, relacionada con cáncer de pulmón de células pequeñas, en donde hay anticuerpos frente a los canales de calcio. La debilidad también es proximal de extremidades, pero afecta de predominio las inferiores, cuando la miastenia gravis afecta más extremidades superiores y hay un compromiso importante de reflejos con hipoarreflexia y síntomas de disautonomía, lo que no hay en la miastenia gravis. Otra entidad a tener en cuenta es el botulismo. El botulismo, al igual que en Lambert-Eaton, hay una afectación a nivel presináptico con una etiología clara relacionada con el Clostridium botulinum. Entonces es un paciente que tiene un antecedente de consumo de alimentos contaminados, heridas infectadas o son usuarios de drogas por vía parenteral. La diferencia es la progresión tan rápida de estos pacientes. De 3 a 5 días ya tienen compromiso de músculos respiratorios y muchos requieren ventilación mecánica invasiva. Tienen una clínica de síntomas digestivos y un compromiso pupilar de midriasis que no hay en la miastenia gravis. La esclerosis lateral amiotrófica, hay un subtipo de origen vulvar que se puede confundir con este compromiso vulvar de la miastenia, de disartria, disfagia, disfonía, pero la diferencia es que en la esclerosis lateral amiotrófica hay compromiso de motoneurona superior e inferior.
Usualmente en extremidades superiores hay compromiso de motoneurona inferior con atrofia y fasciculaciones en lengua, y en extremidades inferiores hay compromiso de motoneurona superior con hiperreflexia y Babinski. La debilidad en esta entidad no es fluctuante, tiene un carácter progresivo y no suelen debutar con compromiso ocular. También pensar en el síndrome de Miller-Fisher, que es una variante del Guillain-Barré, en donde hay una triada que es la oftalmoparesia, la ataxia y la reflexia. Y aquí tenemos que evaluar la presencia de anticuerpos antigangliósidos. Ya sabemos que en la miastenia gravis no hay compromiso de reflejos. Teniendo toda la información sobre la clínica del paciente, hacia dónde lo queremos llevar con el tratamiento. Idealmente queremos que el paciente tenga una remisión de la enfermedad o por lo menos un estado de manifestaciones mínimas, que lo que quiere decir es que el paciente no tiene limitación funcional alguna y solo se puede objetivar una debilidad leve al examen físico. Esto lográndolo sin efectos secundarios o con efectos secundarios mínimos relacionados con el tratamiento. Cuando tenemos un paciente con miastenia gravis ya diagnosticada, debemos darle cierta información de medicamentos que él debería evitar, y cuando yo lo estoy tratando debo preguntarle sobre ciertos medicamentos que podrían estar relacionados con el empeoramiento de sus síntomas, y yo debo tener precaución al uso de ciertos fármacos. Los pacientes con miastenia tienen proscrito el uso de la toxina botulínica porque esta me va a inhibir la liberación de acetilcolina y me va a empeorar la sintomatología. Además, deben tener mucho cuidado con el uso de inhibidores de puntos de control, como el pembrolizumab, el ipilimumab, el nivolumab, que se utilizan en la terapia contra el cáncer. Estos estimulan la respuesta inmune y me pueden desarrollar miastenia gravis de novo o empeorar una miastenia gravis preexistente. No es que estén proscritos, pero hay que evaluar el riesgo-beneficio y la posibilidad de utilizar medicamentos diferentes en el contexto de un paciente con miastenia gravis. El sulfato de magnesio se ha observado que también tiene alto riesgo de empeorar la sintomatología porque también altera la liberación de acetilcolina, y esto se ha observado en pacientes preeclámpticas que empeoran sus síntomas con el sulfato de magnesio. Tampoco está proscrito, pero hay que ser muy cautelosos, lo mismo que con la penicilamina, que es un agente quelante utilizado en enfermedades como la enfermedad de Wilson y la intoxicación por metales, y también se utiliza como tratamiento inmunomodulador, y se han evaluado en reportes de casos que induce una respuesta autoinmune con anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, por lo cual debería evitarse. Ya digamos que factores de riesgo ya de un carácter moderado que uno debe tener consideración es que el uso de ciertos antibióticos. Primero, los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas y los macrólidos, debemos usarlos con precaución. El uso de, ya digamos que son reportes de casos, no hay una causalidad muy descrita o algo plausible, pero hay que evaluar pacientes con estatinas, con beta bloqueadores, con la presencia de cloroquina e hidroxicloroquina. Y un punto de buena práctica clínica es considerar que todo fármaco que yo le esté adicionando a mi paciente puede ser un potencial exacerbador de los síntomas, y debo vigilar a mi paciente de manera muy estrecha al inicio de esta adición de este nuevo fármaco. Ya los pilares del tratamiento de la enfermedad inician todos con un tratamiento sintomático, ayudados o con un tratamiento inmunosupresor en la mayoría de los casos. Hay que tener en cuenta que hay una estrategia de manejo inmunomodulador que tiene un efecto rápido pero de corta duración en situaciones graves, y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento sintomático son con inhibidores de la acetilcolinesterasa, que al inhibir esta enzima que degrada la acetilcolina me aumenta la biodisponibilidad de esta en la unión neuromuscular. Es eficaz en todos los subtipos de miastenia gravis. Tener precaución en los anti-MuSK porque este subgrupo de pacientes tiene mayor riesgo de presentar efectos adversos con la terapia, los cuales los efectos adversos están relacionados con la estimulación de los receptores muscarínicos. Entonces el paciente puede tener dolor abdominal, diarrea, cialorrea o broncorrea. El medicamento más utilizado es la piridostignina, cuyo nombre comercial es el Mestinon, con una dosis de inicio de 30 a 60 miligramos al día, 3 veces al día, y un mantenimiento con una dosis máxima de 120 miligramos 4 veces al día. Tiene un inicio de acción rápido de 30 a 60 minutos, y como podemos darnos cuenta, la dosis es de 3 veces al día, no dice cada 8 horas. Esto tiene una explicación, y es que los pacientes tenemos que tener en cuenta cuál es el síntoma que más lo aqueja para ir a atacar este síntoma principalmente. Si el síntoma que más los molesta
es la disfagia, se debe administrar el medicamento 30 minutos antes de cada comida principal. Y si el síntoma que más los aqueja es la diplopía, se puede dejar 4 veces al día, pero durante el horario en el que el paciente está activo. Ya cercano a la hora de dormir o en la madrugada no es necesario que tome ninguna dosis de este fármaco, pues no lo necesitaría o no tendría que ver con el síntoma de la diplopía. Continuamos con el manejo inmunosupresor, que se debe utilizar en pacientes con debilidad y o falta de respuesta al tratamiento con anticolinesterásicos, que son la mayoría de pacientes. Hay un pequeño porcentaje que puede mantenerse solamente con el manejo sintomático, pero la mayoría deben ayudarse con manejo inmunosupresor, porque yo quiero siempre llevar a mi paciente a un estado de manifestaciones mínimas con uso ya sea de corticoides o de inmunosupresores no esteroideos. Los corticoides son digamos que fármaco inicial por su rápida acción comparado con los otros inmunosupresores. La dosis es variable entre 20 a 60 miligramos al día. Se recomienda una dosis de 0.75 a 1 miligramo por kilo día en pacientes que tienen una debilidad de moderada a severa y una dosis de hasta 0.25 miligramos por kilo día en pacientes con debilidad leve y que yo estoy tratando en un ámbito ambulatorio en donde no lo puedo seguir o vigilar tan de cerca. ¿Por qué esto? Porque hasta en un 40% de los pacientes se ha observado un empeoramiento paradójico de los síntomas en las primeras 2 semanas. El inicio de acción es aproximadamente 2-4 semanas con una buena tasa de respuesta de un 70% y la idea es titular hasta manifestaciones mínimas, mantener la dosis y posteriormente ir considerando en desescalar lentamente la terapia con una meta de una dosis de mantenimiento menor o igual a 7.5 miligramos al día. Los inmunosupresores ahorradores de corticoides se utilizan cuando el paciente no tiene respuesta con anticolinesterásicos y no puede usar corticoides, están contraindicados, entonces enseguida empezaría con estos inmunosupresores, o cuando tengo altas dosis de corticoides y quiero disminuirla. La primera opción es el uso de azatioprina. Los que tienen estudios o ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado su efecto favorable como ahorrador de corticoides son la azatioprina y la ciclosporina. Pero la ciclosporina se deja como alternativa por sus interacciones medicamentosas y su perfil de efectos adversos, incluyendo la nefrotoxicidad. Entonces, la primera opción está la azatioprina con una dosis de inicio de 50 miligramos al día titulable. Y tener que tener en cuenta que tanto como todos los inmunosupresores tienen un inicio de acción retardado. En cuanto a las alternativas, tenemos además el micofenolato de mofetilo, el metotrexate y el tacrolimus. En ellos no hay ensayos clínicos aleatorizados que me avalen su uso como ahorrador de corticoides, pero la evidencia proviene de estudios retrospectivos, reportes y series de casos donde se ha observado que tienen un beneficio, por ende se dejan como alternativa en pacientes que no responden a la terapia inicial. ¿Qué debemos considerar? Todos ellos actúan inhibiendo la proliferación del linfocito B y T o la activación de estos linfocitos, entonces hay un riesgo de mielosupresión. Debo hacer un hemograma de seguimiento para evaluar si hay leucopenia o neutropenia que me indicaría disminuir o retirar el fármaco, o también está asociado a hepatotoxicidad, a nefrotoxicidad, inclusive algunos son teratogénicos, por lo cual debo ser muy cauto con los efectos adversos. Si tengo una estabilidad clínica, las guías sugieren mantener el inmunosupresor de 10 a 12 meses hasta 2, inclusive 5 años, para posteriormente yo plantear una reducción de la dosis. Siempre va a haber un riesgo de recaída y debo ser sincero con el paciente porque la probabilidad de yo mantener una remisión de la enfermedad sin manejo inmunosupresor es del 10 a 20%. Asciende máximo hasta el 30% si el paciente se realiza timectomía, pero siempre hay que pensar en el riesgo-beneficio en conjunto con el paciente. El rituximab es una opción terapéutica, es un anti-CD20 y es una opción terapéutica que se debe considerar de manera temprana en pacientes que tienen miastenia gravis anti-MuSK, que son en los que se ha evaluado una mejor respuesta, inclusive comparado con los otros inmunosupresores previamente mencionados.
Los tratamientos inmunomoduladores son de inicio rápido y de corta duración y tenemos dos estrategias, la plasmaféresis y las inmunoglobulinas humanas intravenosas. Su principal indicación es en este paciente que tiene un empeoramiento agudo de sus síntomas y requerimos una rápida respuesta, principalmente en la crisis miasténica, ya sea la establecida, en que el paciente requiere asegurar la vía aérea o ventilación no invasiva, o la crisis miasténica inminente, que es aquella en que hay un empeoramiento agudo de los síntomas que a juicio clínico consideramos que a corto plazo el paciente puede evolucionar a una crisis miasténica establecida. Otra indicación es como manejo previo a una intervención quirúrgica en pacientes que tienen disfunción vulvar significativa. Lo ideal es llevar al paciente a estabilidad previo a una intervención, pero en casos de que sea una cirugía emergente o que no podamos esperar, es una estrategia a utilizar. También la usamos para prevenir empeoramiento de la miastenia gravis en pacientes que requieren altas dosis de corticoides. Entonces, si es un paciente que de base tiene disfunción vulvar o de musculatura respiratoria y tiene una sintomatología moderada, que tenemos ese temor de que hay un empeoramiento paradójico inicial con los corticoides, podríamos hacer plasmaféresis o inmunoglobulinas. Y en última instancia, como tratamiento periódico. En este subgrupo de pacientes en que no hay un control satisfactorio o hay intolerancia al uso de las estrategias inmunosupresoras. ¿Cuál de las dos estrategias vamos a utilizar? En realidad, la eficacia es comparable en enfermedad moderada a severa, entonces la elección va a depender de las comorbilidades, por lo que la plasmaféresis deberíamos evitarla en pacientes con sepsis, las inmunoglobulinas en pacientes con enfermedad renal avanzada, depende de la disponibilidad porque la idea es que sea una estrategia que se pueda instaurar de manera rápida y la experiencia del centro. Hay un estudio donde evalúa el score cuantitativo de miastenia gravis al día 14 con ambas estrategias, donde no hay ninguna diferencia, pero pues en el subgrupo de miastenia gravis anti-MuSK, en estos hay una evaluación que se identificó que 73 pacientes respondieron mejor a la plasmaféresis versus 31 a las inmunoglobulinas, por lo que en este grupo particular se preferiría una estrategia sobre la otra. ¿Cómo se va a realizar? Pues la plasmaféresis usualmente son 5 recambios de 3 a 5 litros de plasma cada uno en un periodo de 7 a 14 días, usualmente cada 2 días. Esta estrategia pues elimina los anticuerpos, el complemento y las citocinas circulantes, y los efectos secundarios principalmente se asocian a trombosis o infección del catéter, a procesos hemorrágicos, inclusive puede haber hipotensión, calambres musculares y una reacción tóxica al citrato que se utiliza en la plasmaféresis, que se une al calcio iónico y nos puede causar una hipocalcemia transitoria. En cuanto a las inmunoglobulinas, pues se hace 2 gramos por kilo administrados en 5 días, tiene una máxima respuesta de 7 a 10 días. Digamos que ambas estrategias pues tienen una duración que puede ir hasta las 6 semanas. Los efectos adversos de las inmunoglobulinas van a depender más que todo con la velocidad de la infusión. El paciente puede presentar cefalea, escalofríos, mareo, retención hídrica y ya otros efectos como la anafilaxia, la meningitis aséptica, la insuficiencia renal aguda y los eventos trombóticos son muy excepcionales. La última estrategia a evaluar es la tinectomía. Esta estrategia se utiliza desde hace más de 75 años, pero hasta el 2016 sale un artículo que se llama el MGTX en el New England Journal of Medicine, un estudio multicéntrico donde reclutan 126 pacientes para realizarles a un grupo la tinectomía transesternal más el uso de corticoide y a otras solamente corticoide. Es un estudio que tuvieron que ampliar el rango etario en el que inicialmente ingresaban los pacientes y la duración de la enfermedad por el bajo reclutamiento, teniendo en cuenta pues la dificultad de que los pacientes accedieran a este procedimiento quirúrgico, y el desenlace era un desenlace dual. El score cuantitativo de miastenia gravis a los 3 años e incluían también la dosis de prednisona media en estos 3 años. Esto porque querían tener en cuenta el efecto en la respuesta clínica y expensas de cuánto corticoide
llegaban a esa respuesta clínica. Como podemos ver en la gráfica, en la línea azul hace referencia a solamente la estrategia de prednisona y la roja a la estrategia dual. Entonces, el score medio de miastenia gravis fue menor en cuanto a la estrategia dual, con una diferencia de 2,85 puntos que se consideraba significativa y a expensas de una menor dosis de corticoides. Quedaba la duda de si el beneficio de la timectomía era solo un beneficio temprano que posteriormente se iba perdiendo con el tiempo, por lo que hicieron una extensión del estudio MGTX por 2 años más. Reclutaron al 61% de los pacientes del estudio inicial y siguieron evaluando en total 5 años el miastenia gravis score cuantitativo y también la dosis de prednisona, evaluando o encontrando que el beneficio se mantenía en el tiempo. Esto para estos pacientes con anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina. Hay otras series de pacientes, 110 pacientes, donde se evalúa la estrategia quirúrgica versus no realizarla en pacientes con miastenia gravis anti-MuSK, donde el estatus post-intervención es comparable. Por ello, en estos no se recomienda este tipo de manejo. El abordaje entonces de la timectomía, un punto de buena práctica clínica, es realizarle a todos los pacientes una tomografía o una resonancia magnética de tórax para excluir la presencia de timoma. Si estamos probablemente ante un escenario de un timoma, el manejo es una timectomía. Esta debe ser una valoración multidisciplinaria con cirugía de tórax, teniendo en cuenta de si se puede hacer una resección completa y luego el estudio anatomopatológico para confirmar el timoma, o si hay compromiso o invasión y solamente se podría tomar una muestra o una biopsia inicialmente para continuar el estudio. En el otro aspecto, pues estos pacientes que tienen miastenia gravis generalizada, con anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, pero sin timoma, si tienen menor o igual a 50 años, se les debería sugerir realizarle una timectomía temprana, idealmente en los primeros 4 meses, según la evidencia del estudio previamente mencionado. Si tienen más de 50 años, que el estudio tuvo muy pocos pacientes con más de 50 años y en estos no se observó el beneficio de la intervención quirúrgica, se podría considerar si falla la inmunoterapia o hay efectos adversos intolerables. Entonces, el procedimiento quirúrgico hay que recordar que es un procedimiento electivo. Uno debería estabilizar al paciente y esperar a que tenga resolución de su debilidad a nivel vulvar, de músculos respiratorios, para posteriormente programarlo. Se recomienda hacer una cirugía mínimamente invasiva versus el abordaje transesternal. No hay estudios comparativos de ambas estrategias, pero en todos los seguimientos que se han realizado pacientes con cirugías mínimamente invasivas han tenido unos resultados favorables, menor hospitalización, menores complicaciones potenciales, además de resultados cosméticos a favor del paciente. Como sabemos, no hay evidencia del beneficio de la timectomía con miastenia gravis con anticuerpos diferentes al anticuerpo en contra del receptor de acetilcolina. En los últimos años han surgido múltiples tratamientos emergentes que inclusive ya cuentan con la aprobación FDA para el manejo de miastenia gravis, principalmente los que van con un target de inhibición del complemento, principalmente el fragmento C5 del mismo, entonces inhiben la escisión de C5 en C5A, C5B, que va a finalizar en la formación del complejo de ataque a la membrana, ejerciendo la acción deleteria en la miastenia gravis. Los estudios tienen un seguimiento de más o menos 26 semanas y se ha observado una mejoría en los scores de calidad de vida realizados por los pacientes y en el score cuantitativo de miastenia gravis. También hay los inhibidores del fragmento C del receptor neonatal. Este fragmento C del receptor neonatal se expresa en diferentes células, incluyendo células epiteliales, células endoteliales y células presentadoras de antígeno. Se encargan como de extender la vida media de las inmunoglobulinas y la protege de su degradación. Viene la inmunoglobulina G es patógena, se une al receptor y cuando hay un pH que es ácido, pues provoca que se interiorice en la célula, la protege de su degradación y cuando el pH vuelve a ser neutro, llega a la superficie y la libera para que pueda seguir ejerciendo su actividad deleteria. Si yo bloqueo este receptor, pues la inmunoglobulina G no puede llegar a él, no evita su degradación, entonces digamos que hay una apoptosis
precoz de esa inmunoglobulina, entonces hay un riesgo de hipogamaglobulinemia, pero en estos estudios, tanto el efgartigimod como el rozanolixizumab han evaluado también o han presentado mejoría en scores de calidad de vida y en miastenia gravis scores cuantitativos. También se han propuesto utilizar los inhibidores del proteasoma e inclusive las terapias CAR-T y CAR-T, que lo que se encargan es de hacer como una modificación genética de las células T para estimular una respuesta inmune en contra de diferentes enfermedades. Su principal indicación en la actualidad es la terapia contra el cáncer, pero en este caso su target es modificado para, digamos que, mejorar o atacar todo el efecto deleterio de la miastenia gravis. Para finalizar, quiero recalcar unos puntos claves. Primero, en cuanto al abordaje de la debilidad muscular, hay que hacer una muy buena historia clínica, tener en cuenta la edad de inicio de esta debilidad, la temporalidad de los síntomas, las comorbilidades, los síntomas asociados, qué segmento corporal se afecta en mayor medida y cuáles son estos detonantes para el empeoramiento sintomático o qué lo mejora. En la miastenia gravis, el carácter principal es lo fluctuante de la debilidad y me puedo apoyar en todas estas maniobras de fatigabilidad para yo acotar o disminuir las opciones o el abanico de diagnósticos diferenciales e iniciar un manejo empírico. El tratamiento sintomático inmunosupresor es un manejo que es titulable. Tengo que tratar de llevar a mi paciente a remisión o a manifestaciones mínimas y debo vigilar siempre los síntomas por sobre todo el empeoramiento paradójico que se puede presentar asociado al inicio de corticoides, tener en cuenta la instauración oportuna del manejo inmunomodulador según requerimiento. En las crisis miasténicas es importante actuar rápido. El proceso de intubación es una intubación temprana, electiva, no hay que esperar a que el paciente se complique o tenga una insuficiencia respiratoria y no olvidar evaluar la presencia de timoma y realizar timectomía por el impacto clínico y pronóstico que esto tiene en los pacientes con anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina. Gracias.